Ya volvemos nuevamente a la exposición y a la pantalla en la que estábamos todos siguiendo. Voy a estar atento por si ingresa alguien más que haya quedado afuera. Bien. Entonces, vamos a... ahí está. Había alguien que tenía el micrófono abierto. Bueno, entonces, ahora sí, volvemos nuevamente a nuestra exposición. Esto de aprender, esto que les decía, el control de sí mismo, la evaluación, no el control, perdón, la evaluación de sí mismo, va a ser algo que lo vamos a hacer a lo largo de todas las sesiones de la terapia. Y cuando el paciente ingresa a la sesión, yo, digamos, lo que hago es darles un formulario de autoevaluación que ellos ya tienen, porque lo tienen en su poder fotocopiado, o si es por internet, la terapia ya lo tienen ellos en su propia computadora. Y para ganar tiempo ya vienen a la sesión con esta evaluación ya efectuada, ¿sí? Lo que van a ver son el estado anímico. Generalmente usamos un puntaje del 1 al 10, o también podemos usar de 1 a 100, eso es lo que nos resulte más fácil. Y vamos a ver que en ese puntaje, obviamente, cuando el paciente nos habla de una tonalidad, cuando dice que normal, me sentí ni bien ni mal, fue una semana que me sentí estable anímicamente, que no hubo picos, no hubo bajones ni grandes euforias, una dinámica emocional estable a lo largo de la semana, lo vamos a catalogar en un 50 o en un 5, ¿sí? Y eso tomamos como eje hacia abajo o hacia arriba, de acuerdo. Gracias, mi vida. Gracias, mi amor. A ver. No. Te amo, mi vida. Tenemos a alguien que... Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, creo que ya he silenciado a todos. Bien, lo que les estaba diciendo entonces, que esta suerte de calificación inicial nos permite varias cosas. Primero, saber la tonalidad emocional con la que el paciente ha llegado, ver sus puntos de urgencia, porque ahora cuando entremos en el punto 3 vamos a ver por qué vamos a incorporar ese dato que tiene el paciente respecto a su propio estado anímico, porque lo vamos a ver en función de la revisión. Estamos acá en el punto 3, la revisión del problema que presenta y efectuar una actualización del estado en que se encuentra desde la evaluación. Es decir, supongamos que el paciente nos dice que ha tenido una semana anímicamente difícil y que él la califica como un 4. ¿Sí? Nosotros vamos a revisar el problema inicial que presentó desde el momento que hicimos la evaluación.
vamos a ver que por ahí este paciente nos ha planteado ya de entrada que una de las cuestiones que más le preocupaban era su inestabilidad emocional. Por ahí el paciente nos contó ya en la primera consulta de evaluación de que él es una persona que suele cambiar rápidamente de un humor hacia otro, que esto le trae problemas en las relaciones interpersonales y especialmente en sus motivaciones, porque cuando entra en fases así muy bajas desde lo anímico, muy, llamémosle, depresivas, el paciente dice que le cuesta mucho todo lo que es la motivación, el relacionarse, etc. Esto que está planteado desde la primera sesión, bueno, lo vamos a ir viendo a través de los estados subjetivos que va calificando semana a semana, y vamos a poder ver cómo contextualizamos el problema que él había presentado dentro de una sesión. Esta tarea que hacemos dentro de la sesión, como la hacemos semanalmente o con la frecuencia que trabajemos con el paciente, vamos a poder tener gráficas. Entonces, supongamos que estamos en la sesión 5 y ya hemos hecho 5 evaluaciones de su estado anímico, ¿sí? Y vemos que en estas 5 sesiones, en la quinta, hace esta calificación de 3 de su estado anímico, pero venía con un estado anímico de 6, supongamos, según sus propias autoevaluaciones. Entonces, esto nos habilita para pensar que en el curso de la semana algo sucedió puntual diferente a las anteriores. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve para lo que vamos a ver ahora, que es la estructuración de la agenda, que es identificar el problema y establecer objetivos. Esto es algo que hacemos a lo largo de todas las sesiones. Entonces, cuando identificamos el problema, volviendo con el ejemplo de este paciente que venía con un promedio de su estado anímico superior y luego en una quinta sesión nos habla de que ha tenido una caída abrupta, nos permite empezar a trabajar en la identificación de los problemas. ¿Qué pasó en esta semana? Nosotros vamos ahí a ver algo que es particularmente importante, que es la cuestión de su problema y el establecimiento de los objetivos. Es decir, nosotros vamos a ver que los objetivos que nos planteamos inicialmente no es una Biblia, no es un dogma, es más bien un referente, algo por el cual nosotros vamos a trabajar dinámicamente y lo vamos a ir reformulando como si fuera un documento de trabajo. Es decir, que los objetivos puede ser que, digamos, se mantengan o puede ser que se vayan modificando, ¿sí? Es decir, hay pacientes que tienen modificaciones importantes a lo largo de su tratamiento. Otros que no, los objetivos se mantienen estables. Entonces, identificar los problemas que llevan a esos estados anímicos que en la sesión nos relata y evalúa el paciente, nos permite ir reformulando los objetivos. Aquí hay un punto que es importante de tener en cuenta. A veces
algunos críticos de esta terapia nos dicen que somos muy maestros, muy docentes, estamos en un rol muy de enseñar. Lo cual no deja de ser parcialmente cierto, pero no totalmente cierto. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que el paciente anote en la sesión. Es importante decirle al paciente, cuando empieza a trabajar desde la primera sesión, traiga un anotador o un cuadernito, porque vamos a escribir cosas. El paciente tiene que ir llevando el registro de su proceso. Y si primero empezó planteando que su objetivo terapéutico era una mayor estabilidad anímica, emocional, en la quinta sesión, por ahí, va a poder anotar que hay situaciones puntuales que le disparan esos estados emocionales negativos. Por ejemplo, empezamos a ver que el estrés en esta persona se constituye en un gatillo de los estados emocionales negativos. Entonces, ya empezamos a virar, a reformular un poco el objetivo. Es decir, ya empezamos a incorporar a ese objetivo algunas variables como causalidad, como elementos a ser trabajados estratégicamente, por ejemplo, cómo manejar sus estados de estrés para que no tengan este efecto emocional negativo. Entonces empezamos a hacer ese juego a lo largo de cada una de las sesiones, donde identificamos problemas y establecemos objetivos. Volvemos nuevamente sobre el tema de enseñar al paciente a convertirse en su propio terapeuta cognitivo. Esto, todas las veces que sea necesario, hay que volver a explicarlo. Porque hay una tarea que tiene que ver con el hecho de desanclar ese rol pasivo, ese rol de comprador de salud, si se quiere, ¿no? Es decir, tan difundido en nuestro medio, en nuestra cultura, ¿no? Como que, así como vamos al almacén a comprar algún producto, vamos al médico a comprar salud, ¿no? Es decir, como si nosotros tuviésemos un rol absolutamente limitado en la promoción de nuestra salud. A lo sumo ir a la farmacia a comprar el medicamento, seguir la prescripción del médico, cantidad, horarios, dosis. Pero en realidad, acá nosotros ponemos al paciente en otro lugar. Y sacarlo de ese lugar de pasividad no es la tarea de la primera sesión, cuando les decía, hagamos psicoeducación desde la primera sesión, expliquemos cómo es esta terapia. Esto hay que repetirlo mucho para que el paciente vaya entendiendo de que él es responsable de su salud emocional. Que no es algo que le va a ser proveído de afuera de él. Es algo que él va a generar. Y no solamente lo va a generar, sino es responsable de mantenerlo. Y ahí entonces estamos trabajando en esta idea de que el paciente sea o vaya formándose como su propio terapeuta. Esto nos lleva también a otro punto dentro de la sesión, que debemos de trabajar mucho,
que es cómo van evolucionando las expectativas del paciente. Es decir, si lo que él espera de la terapia se va cumpliendo. Y acá no tenemos que tener miedo a esta relación de simetría. Es decir, yo no tengo que tener miedo de poderle decir a mi paciente cómo lo veo, pero tampoco mi paciente tiene que tener miedo de decirle cómo me ve él a mí. ¿Cómo me evalúa él a mí como su terapeuta? Así como le tenemos que pedir que evalúe su terapia, si está cumpliendo las expectativas, también necesitamos que él evalúe a uno como terapeuta si uno está cumpliendo con las expectativas del paciente. Y acá volvemos realmente a este punto que yo les decía hace un rato, que es la simetría. Si la simetría no se traduce en hechos concretos de la terapia, si nosotros no le mostramos al paciente que realmente somos un equipo de iguales trabajando con un objetivo común, el paciente no nos va a decir la verdad. El paciente no nos va a decir cómo nos ve. Y probablemente tampoco se vaya a ver a sí mismo. Es decir, nos va a mentir y se va a mentir a él mismo. Entonces, es muy importante el revisar permanentemente la terapia. Especialmente en este punto, en lo que hace a las expectativas, cómo el paciente se siente con respecto a las expectativas. Más tarde o más temprano, es necesario empezar a hablar del trastorno. Pero hablar de trastorno significa que uno ya tiene bastante recorrido hecho respecto a qué es lo que pasa con el paciente. Porque lo que nosotros pretendemos cuando decimos instruir al paciente respecto de su trastorno es cómo le vamos mostrando lo que a él le pasa, ¿sí?, con el trastorno categorizado. Es decir, la psicoeducación es la explicación racional del problema que presenta el paciente, ejemplificado desde el mismo paciente. No es dar un curso de psicopatología, no es dar una clase de psicopatología. Es mostrar cómo opera el trastorno en su vida. Por eso hay que evitar mucho la psiquiatrización del trastorno, en el sentido de ponerles los nombres técnicos o los nombres profesionales, porque muchas veces esto hace que el paciente evite confrontarse consigo mismo. Nosotros no nos tenemos que olvidar que esta terapia ha surgido de los trastornos de ansiedad, de los trastornos de depresión y de los trastornos de ansiedad. Y nosotros tenemos que evaluar permanentemente el grado de ansiedad que presenta el paciente en la terapia. Porque la ansiedad que presenta un paciente nos va a marcar también las dificultades que va a tener para exponerse para la tarea. Cuanto más alto es el nivel de ansiedad del paciente, más dificultades va a tener
para llevar adelante las tareas que le propongamos hacer. Esto es así porque obviamente está muy ligado el trastorno de la ansiedad, como si uno ve los cuadros de comorbilidad, va a ver que es sumamente alto el porcentaje de pacientes con diversos trastornos que presentan una comorbilidad con la ansiedad. Entonces, obviamente que la ansiedad va a aparecer en la terapia. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con esa ansiedad. Yo les decía recién que eso nos lleva a que cuanto más ansioso está el paciente, más dificultades tiene para cumplir con las tareas que querramos proponer. Las tareas para el hogar, que lamentablemente todavía no surgió ningún iluminado para llamarlo de otra manera. Algo modificamos porque ya en vez de llamar las tareas para el hogar, las llamamos TIS, tareas intersesión. Ya le sacamos algún rasgo hogareño, pero nos queda, digamos, la cuestión escolar, ¿no? A través de la tarea. Pero bueno, a alguien se le va a ocurrir en algún momento un nombre mejor, por ahora no ha surgido. Entonces se sigue manteniendo el nombre de tareas intersesión, las TIS. Ahora vamos a entrar, cuando termine con este tema, vamos a ver primero todos estos puntos que hacen estructurar la sesión, y después nos vamos a meter en la medida en que nos quede un poco de tiempo en el tema de las TIS, que hoy le decía que tenía que considerarse como un eje central de la terapia cognitiva. Así que este punto, si me permiten, lo vamos a dejar un poquito para luego cuando nos metamos en las TIS. Hacer una síntesis, es decir, cada sesión tiene que finalizar con una síntesis. Así como nosotros armamos la evaluación del estado anímico, configuramos una agenda con el paciente para esa sesión en base a su estado anímico, a cómo lo vinculamos ese estado anímico a situaciones, como decíamos hoy, de esa semana, pero también a su estado en relación a los objetivos que nos hemos planteado para su terapia. Entonces, una vez que desarrollamos la agenda, fíjense, este es un detalle que hay que tenerlo en cuenta también, porque si hay algo que tiene difícil la terapia cognitiva es el manejo de los tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros estructuramos una sesión donde consideramos que hay que ir atravesando las distintas etapas de la sesión y todo eso transcurre en un tiempo que está pautado, 40 minutos, 45 minutos, 50. Pero está pautado. Fíjense que cuando nosotros recibimos al paciente y nos comenta de su estado anímico, cómo le fue en la semana, cómo se sintió, por qué puntuó, cómo lo puntuó, a ella se nos han pasado 5, 10 minutos de la sesión. El segundo momento de la sesión es ver qué pasó con su tarea para la casa, con la TIS que le encomendamos. Es fundamental que siempre revisemos las TIS. No puede haber una sesión donde pasemos por alto o le digamos al paciente, ay, discúlpame, pero se nos terminó el tiempo hoy, no hablamos de tu tarea, cómo te fue en la semana, con lo que ibas a hacer. Eso es pisarle el dedo gordo al paciente. ¿Por qué? Porque lo que le damos para hacer
Si bien siempre es posible que lo pueda hacer, y en su diseño tenemos muy en cuenta que sea una tarea lo suficientemente tolerable para que no la evite, es una tarea complicada, una tarea que al paciente le cuesta. Entonces, si después que la hizo, que a veces pasó un mal momento en hacerla, le decimos, mirá, lo hablamos en la sesión que viene, es un pelotazo en contra, es algo que realmente afecta a la relación, la credibilidad de la terapia, tiene un montón de contras. Entonces, bueno, si se nos fue el tiempo y necesitamos que esa sesión en vez de 45 minutos dure 55, arremangarse y darle los 55 minutos al paciente. Pero nunca dejarlo colgado con el análisis de la tarea. ¿Sí? Entonces, cuando hace la descripción de su tarea, entre el estado de ánimo que evaluó y la tarea, surge la agenda. Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? No la catarsis, a ver, contame lo que vos quieras, o de qué tenés ganas de hablar hoy. No. Vamos a hacer la agenda en base a lo que surgió de su estado de ánimo y lo que surgió de la tarea y de lo que surgió de cómo fuimos relacionando los objetivos iniciales de la terapia con todo este material. Ahí junto con el paciente seleccionamos un par de puntos para tratar en esa sesión. Ahí ya estamos en el minuto 15. Nos quedan 15 minutos para dedicarle a la agenda. Fíjense cómo se nos va comprimiendo el tiempo. Cuando hicimos ese trabajo sobre la agenda, que analizamos, discutimos, viene la tarea de la tarea. Es decir, viene la tarea de decir, bueno, a ver, en base a todo esto, ¿cómo te parece que podemos desarrollar alguna actividad en la semana que nos ayude a avanzar en estas cuestiones? Obviamente ahí incide mucho la experiencia del terapeuta para poder proponer tareas en un tiempo más o menos rápido. Una vez que le proponemos la tarea para la semana, nos tenemos que asegurar que el paciente la entienda la tarea, para la cual vamos a usar la misma técnica que cuando queremos saber si alguien nos escuchó. ¿Qué le decimos? Che, a ver, repetime lo que te dije. Ahí nos damos cuenta si nos prestó atención o no. Bueno, acá nos vamos a dar cuenta si el paciente lo entendió o no, preguntándole, a ver, fulano, describime un poco la tarea que vamos a hacer. ¿Qué es lo que entendiste? Y el paciente nos va a contar lo que entendió. Ahí vamos a agarrar el cuadernito o la agenda que le pedimos al paciente que siempre venga a su sesión con su cuadernito y va a anotar la tarea. Y vamos a revisar juntos que lo que anote sea lo correcto. Ahí entonces, una vez planteada ya la tarea, estamos en este punto 9, que es hacer una síntesis. Es la síntesis final donde unimos los distintos hilos de la sesión, reforzamos los puntos principales, donde incluimos la revisión de las cosas que el paciente va a hacer como tarea,
En las primeras semanas, en las primeras sesiones, es conveniente que esto lo haga el terapeuta. ¿Por qué? Porque se necesita cierta habilidad, cierta capacidad para que en unos pocos minutos uno incluya todo esto, ¿sí? Es decir, después el paciente lo va aprendiendo, pero al principio es conveniente que no sea así, que lo haga uno. Después va a ir tanteando en qué medida perdón, había dado la admisión a unas personas y cerré mi micrófono. Lo que quería decir con esto es que una vez que el paciente empieza a familiarizarse con esta estrategia, con esta técnica más que estrategia, bueno, ya ahí le resulta más sencillo y le tenemos que dar a él esta tarea. Bien, entonces ahí estamos ya en esta parte que sería darle una retroalimentación. Es decir, si nosotros hacemos la síntesis, bueno, le podemos preguntar al paciente qué cosas de las que se trataron hoy son importantes para recordar. Podemos ver cómo ha sido su expectativa, su confianza en la sesión, en qué medida se sintió confiado en la sesión, se sintió seguro, si hubo algo que le molestó, qué posibilidades hay que cumpla con las nuevas tareas asignadas. Y una cosa que es importante es preguntarle qué cosa quería asegurarse de tratar en la próxima sesión. Como ustedes ven, todo esto son una cantidad, digamos, de tareas que hay para hacer que exigen bastante destreza. Esto no se logra de un día para otro, para nada. Más aún, a pesar de los años que uno puede llevar trabajando de esta manera, muchas veces nos desviamos, se nos terminan los tiempos, tenemos que hacer distintas operaciones, digamos, como para dar por terminado la sesión, ¿sí? Bien, yo les diría, podríamos seguir, porque acá viene lo que sería después ya las diferentes sesiones que tienen todas una estructura muy parecida a la primera. Actualizamos y controlamos el estado de ánimo, como habíamos dicho, hacemos una revisión de la sesión anterior, planificamos la sesión de hoy, esto que decíamos, hacemos la agenda, revisamos la tarea para el hogar, conversamos de los temas planificados, asignamos nuevas tareas para el hogar, hacemos la síntesis que hablábamos recién, el resumen final y la retroalimentación. Veamos algunos de los problemas, les paso rápidamente para ir un poco al tema de las TIC. Problemas en la estructuración de las sesiones. Algunos problemas son los siguientes. El terapeuta no ha instruido al paciente sobre la terapia de forma adecuada. Esto que decíamos hoy, a veces lo explicó muy rápidamente, cómo van a trabajar. Lo tomó como que había que hablarlo una sola vez y ya estaba dado por entendido.
y esto hay que hablarlo muchas veces respecto a la terapia y a cómo se trabaja, etc. Renuncia del paciente a adaptarse a la estructura prescrita a causa de creencias disfuncionales acerca de sí mismo, el terapeuta y o la terapia. Es decir, muchas veces los pacientes, como dice acá, tienen creencias que son disfuncionales acerca de sí mismo, del terapeuta o de la terapia, que inciden directamente sobre el desarrollo de la sesión. Por ejemplo, un paciente puede tener la creencia de que el terapeuta va a hacer una evaluación positiva o negativa de él, del paciente, de acuerdo a los resultados que obtenga con su tarea, por ejemplo. Esto obviamente lo va a llevar a un estado de ansiedad, lo va a llevar a un estado de nerviosismo, de inhibición, porque le va a generar por ahí torpeza o dificultades para realizar la tarea. Es decir, a veces son creencias sobre sí mismo, pensar que no vale lo suficiente, que no es tan inteligente como para poder convertirse de a poco en su propio terapeuta, o que la terapia es demasiado exigente para una persona como él, etc. Veamos la tercera. Dice, también puede haber dificultades para mantener la estructura de la sesión cuando el terapeuta lo ha impuesto de una manera demasiado controladora o demandante. El terapeuta tiene que tener la suficiente estructura como para mantener el orden de la sesión, pero la suficiente flexibilidad para que el paciente no se sienta exigido, demandado, controlado, es decir, que se desarrolle una situación de tipo persecutoria. A veces los pacientes son demasiado detallistas en sus explicaciones y esto no aporta a la sesión. Es decir, el terapeuta debe de poder sintetizar muchas veces las expresiones del paciente. Primero, para que no se vaya el tiempo. Y segundo, para que no se distorsione y se lleve a temas que no están planteados dentro del, digamos, del temario o dentro de los objetivos que se han planteado. Muchas veces los pacientes tienen dificultades para hacer el control del ánimo. Y esto los lleva a no contestar los formularios. Acá es importante ver cuál es la dificultad, si es de comprensión, de ejecución, o que tiene pensamientos automáticos negativos sobre ellos. Muchas veces los pacientes no recuerdan lo que se trató en la sesión anterior. Y a veces tiene que ver porque el terapeuta no le pidió anotaciones durante la misma. Entonces, acá vemos la necesidad que el paciente lleve su registro, porque eso es lo que le da continuidad a las sesiones. Si no se acuerda, bueno, está esa ayuda a memoria para saber qué es lo que se trató y que la terapia mantenga una continuidad respecto a las sesiones anteriores. El tema del plan, ¿no? Es decir, hay pacientes que esperan que uno haga el plan y no contribuyen de manera significativa a su realización. Acá tenemos que volver nuevamente sobre el trabajo.
Esto de la revisión de las tareas, lo que les decía hoy, no tiene que pasar. Es muy malo que eso pase. A veces, en el abordar los temas del plan, el mal manejo del tiempo disponible hace que el terapeuta no acierte en hacer una intervención terapéutica. Es decir, todo requiere un tiempo. Por eso le insisto, si hay algo que cuesta aprender de la terapia cognitiva, es el manejo del tiempo en las sesiones. Cuando asignamos una nueva tarea, no se ha tenido en cuenta la dificultad, no se ha dado una explicación suficiente de por qué realizarla. Esto no se lo ha trabajado en la sesión y eso se vuelve una dificultad. Por último, los pensamientos automáticos propios de uno como terapeuta, que tienen que ver con una interferencia en la dinámica de la sesión. Es muy importante que el terapeuta preste atención a sus propios pensamientos automáticos y que lleve de alguna manera un registro personal de ellos para ver si van evolucionando o no. Esto difiere mucho de un paciente a otro. Por eso hay que tener cuidado. Por ahí hay pacientes que no es conveniente que uno los atienda porque le despiertan pensamientos automáticos negativos a uno como terapeuta. Bien, vamos a dedicar ahora entonces algunos minutos a las tareas intersesión. Bien. Vamos a ver los momentos que definen las tareas intersesión. Hay una selección de la tarea. Se debe seleccionar la tarea enfocándose en el problema específico del cliente o del paciente, en las posibilidades que tiene que la lleve a cabo y en sus creencias sobre esa tarea. Acá hay algo que yo hoy les decía, que tiene que ver con el preparado previo de la tarea. Es bueno tener, de acuerdo al criterio de uno para con un paciente en particular, qué tarea le gustaría darle. Pero esa es como que la vamos a tener guardada y vamos a ver en la sesión si la podemos ofrecer al paciente o de pronto surge otra cuestión que nos marca que es más urgente, más necesario darle esa tarea que la que habíamos pensado. Pero este es un buen recurso, el ir a las sesiones con algunas tareas ya armadas, especialmente cuando uno no tiene todavía mucho entrenamiento, mucha habilidad. Entonces lo puede pensar con la tranquilidad de la casa. A veces las tareas, uno puede generar tareas muy creativas, muy originales, pero muchas veces puede recurrir hay textos específicos sobre tareas que están, llamémosle, desvitalizadas, están planteadas como tareas genéricas, que uno la puede dar a cualquier paciente. Pero lo que uno puede hacer con esos textos, donde vienen montones de tareas, ver cómo una que le interesa la puede adaptar a lo que pretende que el paciente haga. ¿Sí? Entonces, estas tareas ya armadas nos ahorran mucho tiempo, porque nos permiten, ya les digo, tener el sí mismo de la tarea ya desarrollada y hacer el ajuste que uno considera necesario para ese paciente en particular.
2. Planificarla con el cliente. La planificación de la tarea es un proceso colaborativo entre el terapeuta y el cliente. Esto es muy cierto, a excepción de lo que decía hoy. A veces, especialmente en los comienzos de la terapia, donde el paciente todavía no tiene ese training, esa habilidad en participar en el desarrollo del armado de una tarea, bueno, esta planificación puede ser más un proceso activo del terapeuta que del paciente. Pero siempre con la idea de que el paciente cada vez tenga más participación, más activo, ¿sí? Una vez que tenemos los detalles de la tarea, cuándo, dónde, con qué frecuencia, duración, etc., vamos a preguntar al cliente que califique el grado de confianza en un porcentaje de 0 a 100. ¿Por qué esto? Porque es importante que si el paciente no siente una confianza suficiente, trabajemos ese aspecto. Es preferible postergar una tarea para otro momento que hacer que el paciente se sienta obligado a hacerlo, aunque no se sienta seguro o capacitado para hacerlo. 3, es lo que les decía hoy, la importancia que tiene revisar la tarea, es decir, lo que hicieron para la tarea. Esto nos va a quedar un poco como para otro momento, que es cómo juegan las distintas teorías del aprendizaje en las TIC en relación a los condicionamientos, ya sea el condicionamiento clásico, como el condicionamiento operante, como el modelamiento. Es decir, esto es especialmente útil cuando el objetivo de la tarea es exponer y desensibilizar sistemáticamente al cliente sobre una situación que provoca una respuesta ansiosa. Es decir, supongamos, si nuestro paciente tiene un problema de ansiedad social, lo que vamos a generar en las tareas de intersección son situaciones de exposición a esa ansiedad para que aprenda a ir controlándola y que ésta disminuya. En esa exposición lo que hacemos es que sistemáticamente el paciente se desensibilice. La desensibilización es una teoría del condicionamiento clásico que tiene que ver con que hacemos que el paciente viva en forma simultánea dos situaciones diferentes. Por un lado, que esté frente a una situación que le promueve la respuesta ansiosa, supongamos, bueno, la tarea de esta semana va a ser que el fin de semana vas a ir a comer a un restaurante cuando el paciente tiene un estado de ansiedad social, que todo lo que signifique alguna proximidad con otro o alguna exposición en público con otro, le genera un montante de ansiedad que lo lleva a evitar esa situación. Entonces nosotros le vamos a proponer que haga eso, que vaya a comer al restaurante con la familia, el paciente se va a sentir ansioso y lo que le vamos a proponer es que desensibilice esa situación que le provoca ansiedad. Le vamos a dar algún recurso de relajación, de cómo focalizarse en la situación presente que tenga que ver
no con la ansiedad, sino con lo agradable, es decir, compartir una charla con su mujer o sus hijos o lo que fuera. Lo que vamos a promover entonces es el choque entre la ansiedad y la desensibilización a la ansiedad. Este es un recurso muy importante que usamos en las TIS. Después tenemos el principio de la generalización, porque a lo que a nosotros nos interesa es que este señor que se pone tan nervioso cuando va a comer a un restaurante, después pueda comer un pancho tranquilo en el parque, en un carrito. O sea, no en un restaurante, sino en un carrito. ¿Sí? O que vaya a una heladería y se pide un helado. Es decir, que empiece a generalizar esa transferencia de habilidad que fue logrando mediante el entrenamiento. Ese entrenamiento que nosotros le vamos a ir enseñando a cómo relajar, cómo disminuir la ansiedad, cómo controlar el pensamiento negativo, ¿sí? Pero es importante que las habilidades se transfieran. Y luego tenemos el principio del mantenimiento. Es decir, el principio del mantenimiento se basa en la repetición. Es decir, si yo puedo ir a comer a un restaurante, controlé más o menos la ansiedad, después puedo generalizar, puedo a la otra semana, en vez de ir al restaurante, como les decía, me voy a comer un pancho a los carritos del parque. ¿Sí? Pero si yo eso lo hago una vez, yo no soluciono el problema de ansiedad que me despierta. ¿Por qué? Porque está lo que llamamos el principio del mantenimiento. Las conductas tienen que ser practicadas para mantener la ganancia terapéutica. Es decir, no basta con que lo hagan 1, 2 o 3 veces. Lo tienen que sistematizar. Bien. Esto es bueno, es ya meternos en el terreno de la relación que tiene la teoría cognitiva y el aprendizaje de las TIS, que no es, digamos, no es el objeto de este webinar. Bueno, yo creo que acá ya nos estaríamos metiendo ya en otro tema que merece todo un desarrollo de una clase en especial, ¿no? Que es lo que son las tareas terapéuticas. Así que bueno, vamos a ir finalizando acá el desarrollo de estos temas. No sé si hay preguntas para hacer. Yo los voy a ver si puedo habilitarlos para el que quiera. Vamos a hacer algo más sencillo. Por favor, si alguno quiere preguntar algo, lo escribe en el chat que tienen ahí al costado. Y eso va a ser más operativo. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, por favor, lo tipean en el chat y yo con mucho gusto las voy a tratar de responder. Mientras tanto, para el que quiere ir pensando de escribir algo, quiero comentarles un poco que esto que vimos hoy, así de una manera muy rápida, muy reducida, que requiere, por supuesto, un montón de otros temas y otros tiempos. Pero bueno, la idea fue darles un pantallazo.
Acá tenemos a una compañera que nos está haciendo una pregunta. Dice, para el caso que el paciente no realice sus tareas, aún después de repetírselo cada sesión, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay que darlo de baja. No, no es un chiste, por favor. No, a ver, la cuestión no está en repetirle que tiene que hacer la tarea. La cuestión está en ver qué es lo que al paciente le pasa con la tarea. Entonces, lo mejor es seguir algunos pasos, en vez de... porque acá corremos el riesgo de ponernos en lugares que no son favorables al vínculo, ¿no? Es decir, hoy les decía hace un ratito en una de las cuestiones que podían aparecer como inconvenientes, era de ponerse en un lugar de mucha demanda, de mucho control, ¿no? Entonces empezamos a pedir al paciente, bueno, pero ¿qué hiciste? A ver, contame, vos empezaste a hacer la tarea, ¿qué te pasó? Supongamos, o podemos entrar en una cosa demandante, bueno, hagamos el esfuerzo, fulano, sabes que las tareas, yo te he explicado que son súper importantes para tu terapia. Es decir, en vez de quedar en esos lugares que corremos ese riesgo de volvernos muy perseguidores de los pacientes, vamos a ir revisando posibles problemas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, a ver, vamos a revisar juntos en qué consistía la tarea. Contame, fulanito, ¿qué era lo que vos tenías que hacer? Entonces, supongamos, siguiendo con el ejemplo, esto que les decía hoy, del señor que después quería comer en un restaurante, bueno, la tarea era ir a comer al restaurante, y ver de tolerar la ansiedad. Bien. Vemos que el paciente sabía lo que tenía que hacer. Entonces, vamos a empezar a explorar el proceso, es decir, como que nos vamos a empezar a poner en la situación. Supongamos, vos en algún momento pensaste en cumplir con la tarea. El paciente me dice, sí, efectivamente, yo el día viernes había pensado a la noche ir a comer algo con mi familia. ¿Y qué pensaste durante el viernes? ¿Qué pensamiento tuviste respecto de la tarea? Entonces ahí no puede decir, no, traté de no pensar, porque las veces que se me cruzaba por la cabeza que a la noche íbamos a ir a comer al restaurante, ya se me hacía un nudo en el estómago, por ejemplo. Entonces empezamos a trabajar ya con las situaciones de ansiedad vinculadas a la tarea. ¿Por qué? Porque el paciente tiene algún grado de colaboración y por algo no puede concretar la tarea. Entonces empezamos a investigar cuáles son los factores de ansiedad. Ustedes piensen siempre que una tarea siempre es una situación de exposición. Es decir, siempre le vamos a ofrecer al paciente que haga algo que no le resulta fácil. Entonces, desde el vamos, cualquier tarea de intercesión es una tarea de exposición. Y si es una tarea de exposición, siempre va a disparar algún grado de ansiedad. Entonces, empecemos explorando la ansiedad si el paciente no hace la tarea. Ansiedad previa a la tarea. Supongamos que el paciente nos dice, no estaba un poquito preocupado, pero no mucho, no pensé mucho en eso durante el día. Y nos dice, y después, bueno, decidí que íbamos a ir a comer, y ya me estaba cambiando, me empecé a sentir mal, como mareo, me dolía la panza.
Y ahí pensé, digo, bueno, no, la voy a llevar a mi familia, ponerla en una situación que por ahí tenemos que salir corriendo porque yo no me lo banco. Ahí fue que decidí no ir ese día. Bueno, entonces empezamos a trabajar con todas estas situaciones. Que es tan importante estas situaciones como la tarea en sí misma. A nosotros también nos puede servir toda esta tarea que vamos haciendo con el paciente, todas estas conversaciones, para empezar a pulsar si la tarea es adecuada. Porque quizás a esta persona uno hubiese tenido que empezar con algo más liviano. Supongamos, a ver, ¿qué te parece, fulano, si en la semana te mirás un par de videos en YouTube que tengan que ver con restaurantes, con gente comiendo en restaurantes, y vas a tener que tratar de ir registrando qué pasa dentro tuyo cuando vos estás expuesto a mirar una situación de gente comiendo en un restaurante por espacio de unos cuantos minutos, que es lo que va a durar el video que vas a mirar. Entonces, hacelo 2 o 3 veces en la semana y anda registrando cuando ves el video, ¿qué es lo que te va a pasar? Ahí ya bajamos un cambio, ahí ya le propusimos al paciente una tarea que es bastante más sencilla que ir a comer a un restaurante con la familia. Quizás a la semana que viene a la sesión y nos dice, acá traje registrado lo que me pasó con los videos cuando miré los videos. Ah, bien, pudiste hacer la tarea. Y este poder hacer la tarea no solamente tiene el beneficio de que trabajó con su problema de ansiedad social de comer en público, sino que también empezó un proceso de autoeficacia. Es decir, empezó a ver que puede hacer cosas, que puede cumplir con las cosas que el terapeuta le está pidiendo. Y ustedes saben que la autoeficiencia y la autoeficacia son sentimientos muy importantes que participan en el sentimiento global de la autoestima de una persona. Entonces ya esta persona empezó a dejar de ser el mal paciente que no puede cumplir con la tarea. Ya empezó a cumplir con tareas. Entonces, sintetizando, lo que les quiero decir es que no acosen al paciente con la tarea si no la pudo hacer. No empiecen a preguntar, y bueno, pero ¿te acordás que hablábamos lo importante que era la tarea? Tenés que intentarlo, porque vale la pena, por tu bien. Esto. No vayamos por ese lado. Vayamos por este otro lado que les estoy comentando, que va a permitir al paciente expresarse, va a permitir al paciente que uno esté intentando comprender lo que le pasó, y los resultados, obviamente, van a ser mucho más favorables, especialmente con respecto al vínculo que, como les dije hoy, lo que cura no es la escuela terapéutica, sino que lo que cura es el vínculo. Después tendremos orientaciones que son más cómodas para manejarnos, menos cómodas, nos sentimos más a gusto, menos a gusto, lo que fuera. Pero lo que decide el éxito de una terapia es el vínculo que logramos establecer con el paciente. Bien. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Ah, bueno. De nada, Cintia. Espero que te haya servido la explicación que te di. Bueno, vamos a ir cerrando. Ya estamos sobre las 20:51. Así que vamos a ir cerrando. Desde ya les agradezco
el tiempo que me han dedicado para escuchar. Y el video va a estar subido mañana al Drive, o sea, a YouTube, perdón. Así que le vamos a enviar el link para que puedan verlo o lo puedan compartir con algún otro colega. Y desde ya, bueno, todos estos mensajes tan agradables que me están haciendo llegar, mi agradecimiento. Sí, sí. Bueno, esperemos tener oportunidad otra vez de conversar nuevamente sobre estos temas, y me despido con un saludo afectuoso para todos ustedes. Así que muchas gracias.